ya mismo. Correcto. Nosotros hemos comenzado la parte de esta manera, de esta materia, perdón, estudiando títulos valores, y vimos primero analizamos cómo es este tema de la legislación en la materia, porque tenemos primero en el tiempo una ley de cheques, luego en el tiempo la ley general de títulos valores, letra de cambio y vale. Pero dijimos que no responde esta sucesión o esta incluso separación de la ley de cheques de todo lo demás, no responde más que a una necesidad de emergencia de tener cubierto el tema cheques por razones de la actividad bancaria, y lo que hicieron fue desglosarla de lo que era una ley general que pensaba tener títulos, valores, letra de cambio, vale y cheque, ¿no? Entonces, por eso, en la normativa de cheques vamos a encontrar una coherencia institucional y hasta una identidad, salvo en pocos casos, muy poquitos casos, una identidad de palabras en lo que son los artículos casi total entre el decreto ley 14.412 y el decreto ley 14.701, ¿no? Es decir, la distancian 2 años en el tiempo y no un tema de ningún tipo, un tema conceptual. De modo que esto es una precisión. Es primero la ley de cheques por un tema de estrategia y necesidad, por decirlo así, reguladora. Y vamos a comenzar entonces con el PPT para ver el tema de los conceptos. Nuestra idea es hoy hablar más, machacar un poco más el tema concepto cheques, y la próxima ver un poco más la dinámica de modalidades, bueno, como nos vaya dando los temas de los tiempos. Pero, cheque, en definitiva, y ya enseguida le doy la palabra, Ignacio, cheque, en definitiva, sí tiene una serie de particularidades, porque es un título valor totalmente distinto a la letra de cambio, totalmente distinto a los vales. Ignacio, ¿qué iba usted a decir? Profesora, yo estuve viendo el artículo 2 del decreto ley de cheques, que ahí hace una definición del concepto de cheque, ¿no? Dígala. Y por lo que entendí, después vienen como... Sí. ¿Quiere que le lea el artículo lo que dice? Bueno, no. Capaz que se modificó. Diga lo que quiera. No, Ignacio, diga lo que quería decir. Diga lo que quería decir. Le leo y después le comento. Dice, cheque común es una orden de pago pura y simple, o sea que ahí no hay mucha complejidad, que se libra contra un banco en el cual el librador debe tener fondos suficientes depositados a su orden en una cuenta corriente bancaria o autorización expresa o tácita para girar el descubierto, ¿no? El descubierto dice, sí. Exactamente, artículo 2, inciso primero. Pero después vienen 3 características, que es una orden de pago pura y simple, eso ya lo dijimos, que se libra contra un banco, eso es puro del cheque. Exactamente. A ver, eso es esencial del cheque. Vamos a decir lo siguiente. A ver, primero hay 2 clases de cheques, que no es una leve variante, en realidad tiene un sistema con alguna diferencia grande. Vamos a ver primero el cheque común, que es la clase estándar, y luego el cheque de pago diferido, que es un fenómeno uruguayo, no existe en el resto del mundo, por más que los argentinos tengan un título con el mismo nombre, no es lo mismo. Vamos a ver cheque común. El cheque común, yo arranqué diciendo, es totalmente distinto a la letra de cambio y al vale. Y eso deriva, y está muy bien la idea de Ignacio de poner de punto de partida este concepto, artículo 2, inciso primero, para ver cuáles son las diferencias y similitudes. Sí, Pedro, ¿qué va a decir usted? Sí, no, solamente que el cheque común es una orden de pago, ¿verdad? Bueno, no, espere. Y el cheque diferido es un derecho de crédito que no se convierte en cheque hasta la fecha de vencimiento, ¿no? Está muy cercano lo que usted dice. El cheque esencialmente es una orden de pago, igual que puede ser la letra una orden de pago en el tema de texto. ¿Por qué? Porque en el cheque uno le da la orden al banco que pague, como en la letra de cambio uno le da la orden a un tercero que pague. Y no está prohibido que en la letra de cambio la orden de pago se la dé a un banco.
un banco perfectamente puede ser un girado. Es más, es muy frecuente que en las letras el banco sea un girado. Así que la trilateralidad en el concepto de presentación, de cheque y de letra de cambio es común, pero hay de esencia una diferencia fundamental entre el cheque y la letra de cambio, que deriva de que en el cheque siempre, el que recibe la orden es un banco. Federico, ¿qué iba a decir? Sí, eso, de que en el caso del cheque, el girado siempre es el banco, y además es importante decir que por el funcionamiento del cheque siempre tiene que estar asociado a un contrato bancario, que es el de cuenta corriente. Ahí está. Es decir, la relación entre el que da la orden y recibe la orden, que en la letra de cambio vimos que era variada, que no importaba, que no sé qué, aquí es única en el cheque. En el cheque, la relación entre el que firma el cheque y el que recibe esa orden, que siempre es un banco, es un contrato de cuenta corriente bancaria. Pero hay algo más, que es la diferencia como naturaleza jurídica fundamental, que por ahí venía lo que estaba diciendo Pedro Soto. El tema es que el cheque común, que es lo que estamos viendo ahora, el legislador lo tiene organizado como si fuera dinero. El cheque común quiere que lo reciba el beneficiario, el que recibe el cheque, lo recibe como si fuera dinero. No es crédito. Con la letra de cambio, con el vale, se concede crédito. Vamos a ver que esa es la diferencia tan grande con el cheque de pago diferido. Pero hoy no vamos a hablar del cheque de pago diferido. Eso es la parte que decía Pedro Soto. Y lo que hoy vamos a focalizarnos es en el cheque común, en su concepto, y de todo esto, que sea una orden que siempre recibe el banco, que debe necesariamente existir un contrato que se llama de cuenta corriente bancaria entre el cliente y su banco para que exista el cheque, de todo esto es así, porque la idea de este documento cheque es que el cheque viaja como viaja dinero. El que recibe el cheque está protegido en la dimensión de que, normativa, de que se va a convertir en dinero. Claro, ahí viene todo el tema que analizaremos, la presentación, los plazos, todo lo demás, pero eso lo hace absolutamente distinto a la letra de cambio y al vale. La letra de cambio, el vale, son títulos de crédito. El que recibe la letra de cambio, el que recibe el vale, está diciendo, está manifestando con su gesto que cree que le va a pagar en el plazo que dice la letra, que le van a pagar. Que le va a pagar el librador en la fecha, que va a cobrar esa letra en la fecha que dice el vencimiento. El cheque no. El cheque común, el que lo recibe sabe que va y lo cobra. Sabe, es lo Beatriz, que el legislador quiere. Sí, yo tengo a Florencia que levantó la mano hace un minuto y que parece que la bajó. Florencia Pintado, no, me parece. Sí, lo que iba a agregar, que creo que lo dijo con otras palabras, es que el cheque no tiene por qué ser a la orden obligatoriamente. Bueno, no, pero está bien, todavía no lo había dicho formalmente, está bien lo que usted dice. Quiere decir que el cheque puede ser al portador. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Beatriz, sí, un Rosana. poco lo que habló al principio Pedro, que dijo que los cheques tenían vencimiento, y ahí un poco que me rechinó. Sí, todavía no porque llegamos la a ver letra de eso. Cambio sí tiene 4 modalidades de vencimiento, pero los cheques no tienen vencimiento. Los cheques, lo que vamos a ver es que tienen fecha para presentarnos al cobro, pero son siempre a la vista. Es decir, ¿sí? Lo que vamos a tener son fechas para presentarnos a cobrar. Exacto. ¿sí? Eso que lo vamos a ver en un minuto, el punto es que para poder ser dinero, no puede tener un vencimiento. Pido disculpas si me expresé mal, ¿eh? No hay problema. No, está perfecto. Está perfecto. Es que comúnmente la gente dice, ¿cuándo vence el cheque? Claro, ¿sí? Vence el plazo de presentación. Nosotros como operadores jurídicos tenemos que saber hablar, expresarnos mejor. Vence ¿sí? el plazo de presentación en su caso. ¿No? Digo, pero eso no es el tema del cheque. Juan López tenía la mano levantada.
Sí, era con respecto a eso, que lo que me sorprendió es que en la parte de cheque con pago diferido se asemeja a la letra de no cambio en vamos cuanto a al hablar pago. ahora de cheque de pago diferido, porque queremos tener bien claro el cheque común y después vemos las diferencias. Ahora estamos hablando, porque además fíjese, cheque de pago diferido y solo en el Uruguay. Vamos a tener bien claro el instituto. ¿Qué lío que hice? No, está perfecto. Fui yo la que primero lo dije, porque en realidad yo abro poniendo que hay 2 clases de cheques. Lo que pasa es que salté al concepto porque se planteó. Y vamos a hablar ahora del cheque común, ¿no? Así que está perfecto. Vamos entonces al concepto de cheque común. Entonces, vamos a leerlo de nuevo ahora que sabemos todo esto, para ver la intensidad del concepto. El cheque es una orden de pago pura y simple que se libra contra un banco, en el cual el librador, en virtud de este contrato de cuenta corriente bancaria que firma, y acá viene algo muy interesante, debe tener fondos suficientes depositados a su orden, a la orden del librador, en cuenta corriente bancaria, que es el contrato, o autorización expresa o tácita para girar en descubierto. ¿Qué quiere decir girar en descubierto? Que acepte cheque Si con un valor superior al que tenga depositado el librador. Bueno, que se los van a hacer. Eso es un acto. ¿Quién es el que dijo? Pedro, ¿qué quería decir al respecto? Pedro conoce este mundo, parece, ¿eh? Sí. Girar en descubierto quiere decir que previamente el librador de cheque o el titular de la cuenta corriente tiene un preacuerdo con el banco en el cual se le cubrirán ciertos cheques hasta cierta cantidad. Una vez cumplido, es la obligación del titular cubrir esa cifra en un plazo perentorio de acuerdo a los contratos que se tengan. Muy bien. Federico, y después está Florencia. Sí, Federico. Florencia, en este caso es Florencia. Iba a agregar que... Sí, no, Hernández. Sí, Federico. Iba a agregar que cuando tiene autorización para girar en descubierto es porque hay una línea de crédito. Muy bien. Y Florencia... Yo iba a decir lo que ya dijeron los compañeros. Ok. Bueno, exactamente. En descubierto es una expresión de uso bancario, ¿no? Del uso del mundo bancario. En descubierto quiere decir que no tiene cobertura con sus fondos. Y si tiene autorización para girar en descubierto, es decir, para darle una orden al banco y que el banco la va a cumplir, es lo que decía Federico, que el banco le da crédito. ¿Por qué le da crédito? Bueno, a ver, o porque tiene un contrato, o porque ya analizado de apertura de crédito, lo que sea, o porque a veces el propio contrato de cuenta corriente bancaria incluye un crédito de un monto chico, digamos, como para que algún desfasaje no tan relevante pueda ser cubierto, yo qué sé. A veces hay cosas de hecho. Yo me acuerdo que hace tiempo, cuando el mundo de los bancos era más personal, una vuelta me llamaron del banco que me faltaban 50 pesos para un cheque que había girado, y era porque no había entrado otro, pero simplemente uno iba corriendo, ponía los pesos que sea, porque además uno tenía dinero encima, no era como ¿no? Entonces se llamaba 50 pesos, va, lo pongo y queda pronto, ¿no? Es decir, estábamos hablando de otro mundo. Hoy la cosa es mucho menos así, pero además uno también hoy tiene un control de lo que tiene en la cuenta porque entra online y lo ve, ¿no? Es decir, y hoy además es mucho más frecuente que antes, que sobre todo para el consumidor, parte de lo que es la competencia comercial de los bancos es ya ofrecerle el contrato de cuenta corriente y le permite un descubierto de hasta, yo qué sé, 30.000 pesos, 20.000 pesos, según el tipo de promedio que tenga, yo qué sé. Hoy todo esto está mucho más incorporado que lo que podía ser antes, ¿no? Pero lo cierto es que, de todas maneras, el cheque existe y la autorización expresa o cubierto, o tácita, digo, para girar en descubierto, existe en lo que es la provisión de fondos a través de un contrato de cuenta corriente bancaria. El que no tiene cuenta corriente bancaria no tiene chequera, ¿no? Es decir,
por un crédito que le conceda el banco, no va a girar cheques en descubierto, sino porque tenga una cuenta corriente bancaria. Y si además tiene ese crédito concedido, ahí sí puede darse esta situación de que queda en descubierto por cierta suma, como se suele decir también, ¿no? Que no es lo mismo que cheque sin fondo en el sentido de calificación, porque si tiene crédito, ese no tendrá fondos propios, pero sí tiene el banco que cumplir con la orden de pago. Por lo tanto, no va a ser un cheque sin fondos. Lo que pasa es que la provisión viene por parte del banco por un contrato de crédito y no por los fondos propios. ¿Comprendido? Esperen que, claro, miren que no veo el chat, porque yo estoy mirando el PPT. No, es que en el chat no hay nada, ok, perfecto. Sí, Mariana, ¿qué quiere preguntar? Tengo una duda. Adelante. No me queda claro el significado de girar en descubierto. O sea, por un lado puede tener la cuenta corriente, o sea, el contrato de cuenta corriente con el banco, el librador, pero no tener habilitado para girar en descubierto. Claro, exactamente. Bien. Exactamente. Lo de girar en descubierto es lo que usted firmó, o lo que quien sea firmó en el contrato de cuenta corriente bancaria con el banco. O puede ser un contrato aparte, que firmó después, donde le conceden un crédito que va a cubrir los descubiertos de los cheques. Pero el cheque siempre gira en torno a la cuenta corriente bancaria. ¿Sí? Gracias. Porque además, de nada, porque además aquí la ley dice una cosa o la otra. No quiere decir que necesariamente se den ambas. Pero la verdad, es cierto que como proposición comercial cada vez es más frecuente que se den ambas, ¿no? Es decir, que incluso al consumidor. La empresa en general, como se maneja con bancos con aperturas de crédito en paralelo a la cuenta corriente bancaria, esto es más común desde hace mucho tiempo. Hasta cierto límite, ¿verdad? Hasta el límite que sea que entiende el banco que le corresponde a ese cliente. Sí, Edith. No, profesora, quería solamente señalar que como consecuencia de esto que estamos diciendo, de que el girado solamente va a ser el banco, estas características específicas, y que además la necesidad existe de la cuenta corriente, de la relación con el banco, tenemos que esto se materializa solamente en las chequeras preimpresas, distinto a la letra de cambio o al vale, que no importaba tanto, digamos, la fórmula, si bien teníamos que seguir los requisitos del artículo 3º, no importaba tanto el papel o la fórmula gráfica en que se instrumenta. Bueno, es que el cheque, la letra de cambio y el vale son cosas muy distintas. El cheque tiene una reglamentación materialmente, lo vamos a ver ahora en minutos, que tiene una aprobación por el Banco Central, y además tienen que presentar el formato de diseño, los bancos, de sus cheques, de sus chequeras, cuando, ¿cómo es? Cuando las emiten, los cambian, las imprimen, y solamente se pueden dar órdenes de cheque en un documento preimpreso que proporciona el banco. ¿Por qué? Bueno, para evitar falsificación, ¿no? Todo viene por un tema de control material, solamente por eso. Ahora vamos a ver un poco más algún detalle. Bueno, vimos el concepto, repasemos el tema del elemento personal del cheque. Tenemos nuevamente la formulación trilateral. Y en esta formulación trilateral tenemos al que da la orden, al banco y a la persona que recibe el cheque. Hay una relación contractual específica llamada cuenta corriente bancaria entre el banco y su cliente. El hecho de que alguien le dé un cheque a otra persona implica que hay una obligación, salvo que sea una liberalidad, que puede ser, y es lo mismo como régimen para el cheque. Es decir, no siendo el caso de liberalidad, en paralelo al cheque hay una relación causal, como en cualquier título de valor. Y luego, entre el que recibe el cheque y el banco,
como el banco es un girado que no es necesario que acepte porque no va a devenir nunca un obligado cambiario, entre el beneficiario y el banco no hay ningún tipo de contrato, no hay una relación contractual. Pero evidentemente el banco, por imposición legal, tiene la obligación de pagar, porque si firmó un contrato tiene la obligación de cumplirlo. Y si el tercero cumple el plazo, el documento, si hubo endosos, hay una cadena regular de endosos, el que presenta el cheque al banco le exige que le paguen, pero eventualmente aquello a lo que puede dar lugar es una responsabilidad extracontractual. Es decir, a ver, no quiere decir que el tercero no tenga nada que hacer frente al banco, pero imaginemos que se genera un daño porque el banco no cumple con pagar debiendo hacerlo, bueno, probados que sean esos daños, los deberá pagar el banco. Pero es solo ese el nivel de reclamo posible, más allá, bueno, que derivan de que el banco tiene que cumplir su obligación de base legal y contractual, ¿no? Porque la ley establece cuáles casos debe pagar, en cuáles puede exonerarse de pagar, en cuáles no debe pagar, mejor dicho, pero todo eso, el punto de partida inicial es que firma un contrato de cuenta corriente bancaria con un cliente. Bueno, como decimos acá, la especialidad es que solamente puede ser librado contra bancos o bancos cooperativos, eso lo dice el decreto ley 14.412, que es la ley de cheques, y también el artículo 17 bis de la ley 16.000, es decir, en la redacción dada, al artículo 17, es una introducción, en el decreto ley de intermediación financiera, realizada una modificación por la ley 16.327. Así que por ahí es que va este tema de particularidades del elemento personal del cheque. Luego, otro tema que queremos destacar, que ya lo anunciamos, es que el banco no participa de la obligación cambiaria. El librador es el responsable del pago del cheque como título valor. Y no, dice el artículo 12 del decreto ley, es nula toda estipulación en contrario. Federico, ¿usted qué quiere agregar? Sí, quería agregar un poco, ya lo dijimos, o lo podemos deducir, que al banco, como dice en la diapositiva, no participa en la obligación cambiaria, no es un obligado cambiario, por lo cual el beneficiario no va a tener una acción cambiaria contra el banco. Lo único que va a tener es una extra cambiaria contra, una acción cambiaria contra el librador o el endosante, pero nunca contra el banco. Exacto. El artículo 12 dice, el librador es garante del pago del cheque. Toda cláusula por la cual el librador se exonere de esa garantía se tendrá por no escrita. Es decir, que si el banco no paga el cheque en ventanilla, en cuenta, como sea, por las razones válidas, legales, que ahora vamos a ver, para no pagar, el que cancela ese título valor cheque es el librador. El librador, y que además es o el titular de la cuenta corriente bancaria, porque es el que firmó con el cheque, o un apoderado hecho en nombre de él, o como sea. Pero siempre es el librador o alguien en su puesto. En su puesto me refiero en el título de valor. Muy bien. De modo que al banco, acciones cambiarias, nada relacionado con falta de pago, no. Reitero lo que dije antes. La hipótesis de que el banco se equivocó y lo hizo mal, esa es otra cosa. Ahí va a reclamar contractualmente siempre el librador, porque es su cliente y no le cumplió una orden. Y eventualmente, por algo que no sea específicamente el tema de pago, probando daños y perjuicios, ahí va a poder reclamar responsabilidad extracontractual el beneficiario, el tenedor de ese cheque, según el caso. Bueno, seguimos con algunos conceptos. Enunciaciones que puede tener el cheque. Están en la ley, están establecidas en la ley, denominación cheque en el idioma empleado para su redacción,
número de orden impreso en el documento, en los talones, si los tuviese, indicación del lugar y de la fecha de su creación, todo eso está en el artículo 4 de la ley. Bueno, acá sigue el nombre y el espere que no quiere seguir, algo se colgó acá. Buah. Ah, sí, espere que está pensando qué quiere hacer el software. Dejémoslo pensar, nosotros seguimos, porque ¿vio? Decía, la expresión de si es a favor de persona determinada o al portador, es decir, como adelantaba Florencia, se contempla el que sea el portador. Sexto, la orden incondicionada de pagar una suma determinada de dinero, acá viene la otra parte. Orden incondicionada de pagar una suma determinada del dinero, expresada en números o en letras, dice la ley, especificando la clase de moneda, Cortó para todos. Ahí vine, ahí volví, no sé por qué.